la 16ª edición de Trayectorias tenemos el gusto de presentar a Guillermo Forchino, artista rosarino, escultor, que desde 1985 reside y trabaja en París. Es un gran observador de la conducta humana. Su obra transita entre la caricatura y el hiperrealismo, abordando temas como la vejez, la enfermedad, la contaminación y el cambio climático, entre otros. Y por supuesto es artista de la colección Castanino más Macro. Buenas noches para aquí, pero buenas tardes para ustedes. Buenas tardes. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo fueron tus inicios y cómo decidiste dedicarte al arte? Desde chiquito siempre me gustó, dibujar, hacer cualquier cosa con las manos, siempre fui muy manual. Pero mis padres me enviaron de chiquito porque sería insoportable en la casa, supongo, y como yo iba a la mañana, a la tarde no sabían qué hacer conmigo, si no estaba todo el día en la calle, y me mandaron a la tarde a aprender dibujo en la misma escuela. Yo iba a la Richeri, ahí en la calle Moreno, y a la tarde había dibujo con el profesor Troiano, y durante toda la primaria, para mí era un placer enorme ir a aprender dibujo ahí en esa escuela. Pero de todas maneras, siempre en mi casa hubo un ambiente que le gustaba mucho el arte a mis padres, mi abuelo era coleccionista, siempre en mi casa hubo cuadros de Vena, de Uriarte, de tanto, hay Berni también. Siempre en mi casa estaba llena coleccionaban mate, coleccionaban de todo, y siempre ese tipo, había escultura. Me daban ganas de hacer cosas, y así fue como empecé y me metí en esto, ¿no? Pero después en el secundario lo dejé en stand-by, hasta más tarde. Decisión de dedicarme al arte, nunca me dije, bueno, ahora tengo que hacer, no. Yo cuando terminé el secundario siempre seguí haciendo bocetos y cositas, pero nunca más seriamente que lo que debería haber hecho durante mi adolescencia. Yo estudié el secundario en el Sagrado Corazón y estaba en la parte de comercial. Desastre para mí, pero donde me hice muy buenos amigos. Pero cuando terminé ahí, yo no sabía qué hacer. Todos mis amigos iban a ciencias económicas. ¿Dónde me metí? Metete en ciencias económicas. Yo quería hacer arte, pero bueno, nadie de mis amigos hacía arte. Entonces yo a los 17 años, 18, dije, bueno, voy a hacer ciencia económica. Yo entré por la calle Oroño y salí por Balcarce y no volví nunca más ahí, pero perdí un año. Recién entré en Bellas Artes cuando me decidí, dije, no, esto no es para mí, yo no quiero ir a Bellas Artes. Y me anoté en Bellas Artes. Recién en el año 71 sería. Sí, pues 72 creo. Claro, yo me recibí en el 70, 71 fue el año que no hice nada. Y me fui a Bellas Artes en el 72, y para mí ahí me cambió la vida, dio los ojos a mil cosas, conocí gente extraordinaria, profesores, compañeros. Desde esa época, yo con el primero que empecé, con lo que después tendríamos un grupo de amigos muy grande, fue con Fernando Orsilas, entramos los dos juntos ese año. Y después, bueno, lo conocí al resto de mis amigos más queridos de la facultad. ¿Qué significó para tu producción la figura del artista Rubén Porta, que fue profesor tuyo? Y Rubén fue un amigo, fue un profesor, obviamente, pero fue un amigo, porque yo a él lo conocí en el segundo año, cuando empecé a ser grabado en la facultad, y enseguida me atrapó su forma de ser, y me encantó porque a él le gustaban los materiales, cosa que yo adoro. A mí me encanta investigar en los materiales, y a él le gustaba muchísimo toda esa química atrás que había en grabado, las tintas, meter cositas. Él siempre buscaba hilos en grabado sobre cualquier cosa. Y él me enseñó gofrado, y a mí eso
me hizo un shock, porque vi el relieve en el papel y eso me enloqueció. Mi primer grabado lo hice con él y de Gofrado, y eso después bueno, Rubén también era, con eso estuvimos ensayando con él muchas cosas para hacer grabado cada vez más grande, porque queríamos hacer como cuernos hacía Bernie para hacer esos autitos y cosas en papel, que era, hasta el día de hoy no sé, pero él se fue hasta Santa Fe a una fábrica, porque él iba mucho a Santa Fe, y se fue a una fábrica de cajitas de huevo, esas que son en cartón, que son encofrados, en realidad, para averiguar cómo se hacían. Bueno, pero era una pasta de papel, era complicado, tenía que tener una... Bueno, finalmente no lo hicimos, pero investigábamos todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, con él siempre hablábamos, íbamos a los asados, él se metió cuando hicimos el grupo La Gotera, él también iba ahí a los asados, siempre hacíamos asados, él venía, era un amigo, pero siempre fue también alguien que seguimos mucho, él siempre nos alentaba, nos alentó muchísimo. Él, si bien él hacía más era concepto lo que tenía en sus obras, y sobre todo lo último, pero él siempre me decía, mira, yo no hago figuración, pero seguí lo que hacés, me apoyaba. Era un tipo espectacular y bueno, muy querido no solo por mí, por todos mis compañeros. Bueno, me estás mencionando tus compañeros, estamos hablando de la facultad y junto a algunos de ellos vos formaste un grupo y tuvieron un taller que llamaron, como vos mencionaste recién, La Gotera. Queríamos saber si nos podés contar un poco cómo fue esa experiencia, quiénes conformaban el grupo y cuáles eran los planteos conceptuales para desarrollar sus producciones, si hubo producciones conjuntas desde el concepto o cada uno y estaba en su mundo y simplemente compartían debates sobre el arte y el espacio. Claro, era sobre todo eso, porque, bueno, éramos Over Madrid, Fernando Orcila, Marcelo Castaño y Daniel Petit, éramos 5, pero después siempre iba un montón de gente, ahí pasaba por el taller, todo, teníamos un grupo grande de amigos en realidad. Y nosotros formábamos un grupo, no era un concepto de grupo, no era, estos son los realistas, impresionistas, no, nosotros trabajamos, era una casa que había conseguido, no me acuerdo si fue Marcelo, que encontró ahí en Montevideo 630, me acuerdo todavía la dirección, que se venía abajo, pero la alquilamos barata, porque no teníamos plata, y le pusimos La Gotera porque llovía más adentro que afuera. Y era grande esa casa chorizo, y pusimos en todas las herramientas para trabajar madera, lo que sea, en volumen, tipo escultura. Después pusimos con una prensa que no sé dónde estará ahora, que hacíamos grabado, y en la primera sala era pintura. El que quería hacer una cosa iba a una sala, el que quería hacer otra iba a otra. Nosotros intercambiábamos ideas entre nosotros, pero cada uno hacía lo que se le ocurría a uno, no teníamos una idea en común para seguir. Cada uno, sí nos confrontábamos, las obras, siempre le pedíamos a otro compañero consejos entre nosotros mismos y a los profesores. Grela iba también al taller, fue muchas veces al taller, y siempre tenemos grabaciones de Grela, sí, que la debe tener Marcelo. Y bueno, por supuesto, Rubén y otro, y hablábamos de arte, pero no solo de arte, hablábamos de cualquier cosa. Era un grupo de amigos realmente. Pero no estábamos unidos para hacer una cosa específica entre todos juntos, eso no. Sí que nos juntábamos después para hacer exposiciones juntos, pero cada uno con su temática, cada uno con lo que hacía cada uno, pero no en conjunto. Tuvieron otros intereses, específicamente vos con Marcelo Castaño y Fernando Orcila, van a formar una galería, la Galería Bonarotti, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia esa? Cuando terminamos Bellas Artes,
bueno, conseguimos un local que también estaba desafectado y pudimos conseguirlo bastante económicamente en la época, pero un lugar privilegiado en la calle de San Lorenzo y Entre Ríos, y pusimos entonces una tipo galería de arte, marquetería, pero fuimos Marcelo Castaño, Fernando Orcila y yo, eh, que empezamos a trabajar con la marquetería esa. Después hicimos la primera muestra que fue Grela y Ramoneda, y no sé si había otro más en esa primera muestra, no me acuerdo. Y después empezó a venir, se reunía también la gente que estaba en el ambiente y empezamos a hacer muestras a la distinta gente que empezaba a salir en esa época, en el arte. Pero bueno, yo me fui rápidamente porque en el 81 me vine a París. Estaba muy bien ahí con Bonardi porque la pasábamos fenómeno también. Era un lugar ideal. Teníamos en la esquina La Folie, que era un bar donde nos reuníamos. Y resulta que Mónica, mi mujer, ella quería venir a París, quería venir a París, quería venir a París. Yo estaba fenómeno, Rosario, en ese momento y por el grupo de amigos sobre todo. Y como ella quería venir a París, ella es profesora de francés. Y yo no hablaba francés, pero decidió, bueno, ella se pedía becas, pero había mucha competencia en las becas para los profesores de francés en Argentina. Y entonces ella se le ocurrió la idea de que yo pidiera una beca de restauración de obras de arte, porque yo también hacía algo de restauración, pero así nomás, porque nunca había estudiado restauración en Argentina. Era más un retocado lo que hacía. Y bueno, pedí esa beca y me la dieron. Sin tener muchas ganas de venir a estudiar acá restauraciones. Pero después me enganché porque, como ya te dije, a mí me gusta mucho todo lo que es la parte de la cocina del taller, de los materiales, de todas las mezclas, de cómo se hacen los colores, todo eso para mí era importantísimo. Y eso en la facultad mucho no lo tenés. Entonces, en cambio, cuando empecé a estudiar restauraciones, ahí teníamos materia como técnica y materiales antiguos, que para mí fue espectacular. Entonces, en el año 81 obtuve esa beca para ir a estudiar restauraciones, para venir a estudiar restauraciones acá en París, pero nunca con la idea de quedarme. O sea, estuve del 81-82 hasta finales del 80, hasta marzo del 84. Marzo, sí, enero, febrero, marzo del 84, cuando volví. Y bueno, ahí volví justo con la avenida de Alfonsín en el 83, que fue en diciembre del 83, cuando el primer gobierno democrático después de los militares, y el auge que había en Rosario, en Argentina, era espectacular. Y bueno, después cambió todo. Pero yo cuando llegamos, después de la beca, me acuerdo que enseguida me puse a trabajar, me llamaron del Museo Castagnino y me puse a trabajar en el Museo Castagnino, a organizar un poco el taller de restauraciones. Pero había un pero muy grande, que no había presupuesto, no sé si ahora cambió o no, pero no había nada. Cuando yo digo nada, nada. No sé en realidad para qué me llamaron, porque fui y no había nada, pero cuando digo nada, no había nada para hacer restauraciones. Yo le decía, pero yo necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, lo mínimo, aunque sea un pincel, no había nada. No, no, no importa, ya te vamos a conseguir. Me pasé un par de meses pasando el plumero o sea, era un ñoqui.
la primera vez. Entonces yo renuncié. Era la época del doctor Zamboni. Yo renuncié en ese momento porque no había las condiciones, porque te estoy hablando de la primera parte, porque después, cuando se va Zamboni, entra como director del Museo Castanino Rubén Echagüe, y Rubén Echagüe me vuelve a llamar. Y ahí es cuando empiezo a trabajar un poco más, porque con Rubén las cosas cambiaron mucho, por suerte. Y ahí y después, bueno, sí, también hubo Daniel Petit que se dedicó cuando yo me vine, pero yo ya tenía decidido en realidad irme. La segunda vez, cuando me llama Rubén, sí, bueno, estuve un par de meses a lo último, pero yo ya tenía la idea de volverme después de que en Argentina se había tornado un poco difícil la situación, la inflación, no sé si en ese momento ya estaba la hiperinflación, pero había una inflación de más del 500% anual, no sé si eso de hiperinflación o no, para mí es recontra hiperinflación, pero que no se la llamaba. Todavía eso hasta el año 87, una cosa así. Pero en el año 85, de todas maneras, todo ese destape argentino se había caído. Yo en el museo, me acuerdo, ganaba el equivalente, no me acuerdo lo que eran pesos, ustedes deben tener ahí las listas, pero yo ganaba, me acuerdo que hice el cambio de $100 por mes. Y yo pagaba lo que significaba $70 por mes de alquiler pagábamos. Por suerte mi mujer también trabajaba como profesora. Y era muy difícil, era dificilísimo, no solo para mí, para todo el mundo. Y como teníamos la oportunidad de volver acá, porque ya luego de los 3 primeros años que estuvimos acá, yo me había hecho conexiones, tenía gente amiga, ya era distinto. Yo ahí podía volver sin una beca. Entonces, en el 85 dejé de nuevo el museo, pero ya tratando de establecerme en París. Por eso yo nunca vine acá con la idea de quedarme, sino antes del 85, sino que para mí desde el año 85 es cuando yo realmente, inclusive desde el año 85, desde cuando pago impuestos acá en Francia, estoy desde esa época. Y ahí fue esa la decisión que tomamos. Y bueno, yo ya había empezado a trabajar con los Desafinados, con Rubén Porta y con Marcelo Castaño, porque ni bien terminó esa muestra, esa muestra creo que fue en septiembre del 85 y yo en octubre, noviembre del mismo año ya me vine definitivamente acá a Francia. ¿Cómo fue Forchino artista en un pequeño taller o donde estuvieras los primeros inicios con tu esposa en París? ¿Cómo fue ese momento de esa persona que va a migrar de su país y ya No, mirá, con una mirada tuya crítica de lo que es las realidades sociales, de la realidad del ser humano, podríamos decir? sí, bueno, los primeros años yo en realidad nunca me sentí emigrado porque yo fui expatriado voluntario, a mí no me echó nadie, yo fui con una beca, entonces no, que es distinto porque vos sabés que vos te vas y podés volver. Pero bueno, fue difícil como cualquier comienzo de alguien con pocos recursos como teníamos nosotros, pero nos alcanzaba, nunca sufrimos, pero vivíamos en un estudio de 18 metros cuadrados, pero teníamos 20 y pico de años, o sea, no había ningún problema. El problema fue la segunda vez cuando volvimos, que también volvimos a esos 18 metros cuadrados que todavía nos los conservaba la gente que finalmente se hizo amigo nuestro, que eran, porque Mónica trabajaba como fillo père, que, ¿cómo se dice? Bueno, cuando se cuidan los niños se los lleva a la escuela a otro. Entonces ella le cuidaba a los chicos a una pareja, que nos hicimos amigos, y a cambio de eso nos daba un estudio de 18 metros cuadrados, así que era muy chiquito, pero que estaba fenómeno para nosotros. El problema fue cuando la segunda vez que vinimos, que nos volvieron a dar ese estudio, pero ya volvimos con Facundo, mi hijo mayor. Entonces ahí fue un poco duro. Pero bueno, estuvimos sí, 2 años ahí más y después ya tuvimos que mudarnos porque no entrábamos más los 18 metros cuadrados.
Pero eso también es interesante porque, bueno, gracias al poco espacio que tenía, a los 18 metros cuadrados, yo no podía hacer escultura, no podía hacer nada. Y entonces sé en qué podía hacer, tenía que trabajar en chico únicamente. Mi taller era una mesita de 80 centímetros de largo por 50 de ancho y ahí podía trabajar, lo único que podía hacer. Entonces obtuve una fórmula de papel maché, pero papel maché hay cientos de papel maché, pero mi cuñada Liliana que estudiaba que hacía la profesora de labor a los niños en la primaria le daba esa pasta de papel que me encantó, una pasta de papel hecha a partir de papel higiénico, harina, alumbre, aceite de lino, toda una mezcla, cosas que a mí me encantan. Y empecé a trabajar con el papel maché en chiquito, eso me permitía hacer cosas chicas. Y bueno, a raíz de eso empecé a hacer cabecitas, obviamente yo soy figurativo, y ¿y qué hago con estas cabecitas? Digo, ¿dónde las pongo? Y como el nene ya, mi hijo Facundo, le dábamos yogur y el yogur venía en frasquito de vidrio, empecé a poner las cabecitas dentro de los frasquitos de vidrio. Y fue así como comencé a hacer el uso del papel maché. Que bueno, después también lo usé para hacer los desafinados eh, que los desafinados en base a papel maché, todo lo que es carnaciones. El único inconveniente de ese material, inconveniente, entre paréntesis, es que se lo comen los bichos, porque es como si fuera un pan duro. Entonces, primero me volvió loco eso, pero después lo acepté, inclusive me gustaba que se lo comieran, porque tengo un montón, hay piezas que desaparecieron, que se las comieron todas, pero hay otras que las dejé así, como por ejemplo un obispo que hice en papel maché, está completamente carcomida la cara, pero bueno, nosotros también nos van a comer los bichos. Y después de todo me dije, bueno, una obra de arte también queda destruida dentro de 5 años, 10 años, 1000 años, 10.000 años, 50.000 años, y va a desaparecer, y bueno, es cuestión de tiempo. Y esto a mí me gustó, y entonces empecé a guardar a las cabezas comidas. No sé hasta cuándo durarán, pero que siga ahí me parece bien. Es una evolución de la obra de arte. También eso lo usé con otra cosa como el proceso de destrucción de la clase media, que hice un video con unos personajes en papel maché donde se los comían las ratas, que le puse unas ratas y se los comían al papel maché. Y, y luego inclusive defecaron las ratas. Pero eso era la obra de arte que pasó entre las ratas y después todo eso era lo que quedaba de mi obra de arte. En el museo tenemos 2 obras tuyas de tus comienzos de los 80, ambas pertenecen a la serie de los manteles. Una se llama Comienzo, que ingresa en 1981, donada por el Colegio de Abogados, y la otra es Sin Títulos, donada por vos mismo. ¿Cuál es el concepto de la obra? ¿Qué nos podés contar de estas 2 piezas? Justamente la profesora Elsa Flores Ballesteros dijo de esa parte mía que era un interreño. Sí, y es lo mejor que se le podía haber ocurrido. Eso fue un interreño. Lo que hice yo era algo que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, pero fue un momento que dije, bueno, yo estaba haciendo tipo realismo social en pintura, con gente que trabajaba, cosas fuertes, y me dije, bueno, no, ahora me quiero limpiar la cabeza y empecé a hacer manteles con líneas de las sogas donde se cuelga la ropa. Mi madre, yo teníamos una terraza con baldosas rojas, colgaba sábanas de ropa y eso de chico me había atraído. Y empecé a hacer eso, pero sin ningún motivo en especial, pero es, ya te digo, un interrogante. Hice una serie de manteles, no sé, habré hecho 15, no tengo idea, pero entre 10 y 20 cuadros hice de eso.
Pero después, fue justo en ese momento, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fueron los años antes de que me viniera, antes de que me viniera a París, creo que fue. Sí, 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 me acuerdo. Pero bueno, o sea, eso lo estaba haciendo también en los años 80, pero ya había hecho otra obra con las que gané la beca, que no fueron esas, pero la beca en pintura, no nada que ver con la beca francesa. Pero la beca en pintura la gané con otro tipo de obra, que era Sí, esa que eso te decía. perdóname, de la primera etapa pictórica, tenés participación en 2 salones en el Museo Catañino, el 14 Salón Anual de Artistas Plásticos del Museo en 1980 y en 1981 el 48 Salón Rosario. Con el primer salón, el del 80, ganás una beca municipal y una invitación a una exposición de becarios que se realizó ese año en el museo. ¿Recordás esta experiencia? ¿Nos querés contar algo de ello? Sí, 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 me gustó mucho. O sea, bueno, ese año también la beca la ganó Daniel Petit y Pires Gregorio, creo que la ganó en ese Sí. momento. Bueno, Y Julio y, Rayón. y Julio también, en grabado. Y yo la gané en pintura, pero no, lo que más me acuerdo de esa beca es una obra que hice especialmente para esa, que era eh, Tres Graciosas, creo que le puse, era una sátira sobre las tres gracias de Rubens, que era un cuadro grande que hice tres personajes, tres mujeres, pero bien en carnes, donde había unos chanchos con alas, con cupidones también maléficos, era algo bastante fuera de lo común, y que ese cuadro yo después lo colgué en mi taller de restauraciones que tenía en Rosario, y te estoy hablando del periodo en que yo volví después de la beca, en ese periodo que estuve en el año 84, 85, lo colgué a ese cuadro que había ganado la beca que había hecho, no, que había hecho la muestra de la beca en el año 82 creo que fue, pero ese cuadro lo colgué en el taller de restauraciones, y me acuerdo, es una anécdota, no sé si quiere que la cuente, Sí, sí. pero que vino al taller de restauración una persona que era el secretario del arzobispado de Rosario, porque me dijo si podía restaurarle una obra del arzobispado. Y él entró al taller civil, ¿no? Mientras mira así y ve el cuadro, sí, ¿qué es eso? Y claro, digo, una sátira de las tres gracias. Bueno, dice, y se fue, bueno, bien amable, se fue. A los 3 días, tocan el timbre de casa, abro la puerta y estaba el obispo. El chofer del obispo afuera, sí, no me acuerdo quién era en esa época. Me dice, buenos días, te llaman, sí, bueno, pase. Y pasó, vino a ver qué era ese cuadro. Porque dice, ¿cómo le vamos a dar a restaurar un cuadro de un santo a este tipo Claro. que hace cosas maléficas? Le tuve que explicar lo que era el cuadro. Bueno, yo le dije lo que era. Pero bueno, dijo, está bien, que si no, dijo nada. Y se fue. Pero eso fue algo para mí que me marqué, digo, pero mira vos, tuvieron que venir a ver si, si yo era un diablo, que es una anécdota, simplemente. Pero por eso me acuerdo más de esa beca por ese cuadro que por otra cosa. Luego tu producción, estamos hablando de los años 80, dará un giro hacia los objetos escultóricos en la serie Desafinados en 1985. ¿Hubo algún motivo para esa elección técnica escultórica? ¿Volviste a la dimensión pictórica en algún momento? No volví nunca más a la pintura. No volví nunca más a la pintura. Bueno, yo siempre fui en realidad más de la escultura que de la pintura. Yo hice en Bellas Artes eh, el taller cuando hay que elegir después de los 3 años, no sé cómo es ahora, pero en esa época eran los 3 primeros años básicos que uno salía como Sí. auxiliar del taller,
y después eran 2 años más. Y había que elegir, no sé si ahora es así, y había que elegir entre grabado, pintura, escultura. Y a mí me gustaba más la escultura, pero yo no sabía nada de pintura. Entonces elegí pintura para aprender pintura. Ya te digo, me interesan los materiales. Entonces yo hice pintura como elección, pero no dejé de asistir a los cursos de Rossi en escultura. Eh, Maestro Rossi, que nos enseñó muchísimo a los que hacíamos escultura, a Castaño y Ercila, en ese momento, ¿no? Y entonces, vuelvo a tu pregunta. Yo hice, después me dediqué de lleno a la escultura porque vi que yo no era la pintura, era más mi trabajo con el volumen. Por eso también quise escapar un poco con el gofrado de, de Rubén, que me enseñó a hacer gofrado, por eso me fui por el volumen, de ahí chiquitito, pero de ahí salté al volumen en serio. Y los desafinados, bueno, es una muestra que fue la idea de Marcelo y Rubén, que Marcelo tenía un familiar en una clínica psiquiátrica, Rubén también se interesaba a ello, nos trajo un libro que se llamaba Concierto para Instrumentos Desafinados de Vallejo Nájera, un español que hablaba sobre la clínica psiquiátrica de los años 50 en España, y eso para mí fue un shock leer todo lo que ocurría, Movilizador. movilizador. Hicimos visitas a los psiquiátricos de Oliveros, estuvimos en Olvario varias veces, estuvimos en Rosario, ahí a la vuelta de la Facultad de Medicina. No sé El si Agudo Ávila. sí, bueno, estuvimos ahí también viendo a la gente, lo que era, y bueno, es impactante, es impactante. Entonces, como yo ya había trabajado con el papel maché, empecé enseguida que vi esas personas, digo, tengo que hacerlas en papel maché. Y las hice en papel maché, no exactamente lo que yo veía, pero la idea de lo que yo veía. Vi cosas quizás más terribles o menos terribles, pero era mi reacción frente a lo que yo viví en esos momentos junto a Rubén y a Marcelo. Y cada uno lo plasmamos en sus técnicas y en su forma de ver las cosas. Rubén con su excelente grabado y Marcelo con su dibujo. Eh, yo, bueno, luego con los trapos, harapientos que le envolvía también, son cosas que Rubén también siempre usaba cositas que encontraba en la basura. Bueno, y nos salió la muestra de Desafinados, que es una muestra bastante importante para nosotros, por lo menos. Estuviste en el museo presente también con varias obras tuyas en exposiciones, con la obra Comienzo, que es de nuestra colección, en una muestra que se llamó Pintura Rosarina en el 1993. Y en el 2018 hubo una muestra muy importante de 24 artistas rosarinos y obras que fueron entre la generación de los años, o sea, entre la producción de los años 80 y los 90, que un poco visibilizó la producción de los artistas rosarinos como casi como un homenaje al arte rosarino en la ciudad. ¿Cómo, supongo que has estado al tanto de la muestra, creo que no estabas en Rosario porque viajaste el otro año, pero vos cómo sentiste digamos, esas oportunidades de volverte a mostrar dentro del museo? Sí, no, yo la vi a esa muestra, no estuve cuando inauguró la muestra, pero esa muestra duró bastante, Sí, duró varios meses, por eso yo cuando vine, no me acuerdo si vine para Navidad de ese año o más, pero como duró varios meses, yo tuve la oportunidad de ir a recorrerla casi al final de la muestra, y la vi, y fue una muestra espectacular, fue muy importante, muy linda muestra, muy bien armada. Había textos de Lucero y de Cid Buffone que también estaban, me encantó, me gustó muchísimo. Eh, Había un buen recorrido, yo presenté no 3 obras, por lo menos estaban 2, me acuerdo una que era La hamaca de Joaquín N.,
y otra que era una silla de ruedas, y no me acuerdo si era 3 una obras, canción, sí, con 3 obras expusiste. no me acuerdo Esas cuál era la obras, canción. esas obras ¿las tiene algún amigo, algún coleccionista? Porque aquellos bárbaros no son obras de nuestra colección. No, lamentablemente, porque me hubiera gustado más que sean esas obras las de la colección que las que tienen, pero bueno, no tienen más que pedirlas. Y, pero no, las obras, en realidad yo eh, tengo varios aspectos, eh, hago también parte del cómic, que es otro aspecto de mi forma de expresar, y que es lo que vendo y con lo que vivo. Pero con la parte de desafinados, menefrego, la mirada negada, son cosas que me apasionan hacer, pero en realidad no me muevo para venderlas. Si se venden, tanto mejor, algunas se han vendido, pero yo no es mi propósito ganar con eso. Yo tengo para ganar con el cómic, que lo puedo hacer bien por suerte. Y esas obras, entonces, como te digo, las tengo, vos me preguntás dónde están, eh, muchas desaparecieron, algunas fueron compradas, pero bueno, la mayoría las tengo yo. Acá en París tengo de los desafinados casi todo, tengo algunas en Rosario, y de Menefrego y de la mirada negada tengo, bueno, hay una que tengo que ir a recuperar, que es Basta, que habla sobre el final de vida, sobre la distanasia, la ortotanasia, eutanasia, y esa quedó en Rosario, que la tengo que ir a recuperar porque la tengo que mostrar el año que viene en una exposición. Y, y mandé ahora para la semana que viene, que va a haber la presentación del libro Atípica, del libro Atípica de Editorial. Y mandé una obra que habla sobre los problemas de la contaminación ambiental, del glifosato, y esas son obras mías que tengo yo. Vos nombraste el otro carril paralelo que vos seguís en tu producción, que tiene que ver con la comicidad, que lo empezás a hacer en 1994, esos personajes escultóricos que exaltan defectos, que nos muestran una realidad irónica, donde está la sátira muy metida en todo esto, irónica de la vida, ¿no? En sí. ¿Nos contás un poco cómo empezó ese proceso? Porque después ahora son obras que vos ya vendés a 65 países, que hay una empresa grande que, digamos te está representando, que esa, toda esa tiene un nombre, tiene tu nombre, pero ¿cómo comenzó eso? Bueno, pero vos me hablas también que es una parte irónica, pero yo eso lo transmito también al menefrego, está hecho, no es un cómic, pero tiene mucho que ver en la forma en que trato a los personajes, aunque la idea es completamente distinta. En el cómic art, que le llama la empresa que los reproduce, lo distribuye, es, es más sobre todo unas tipo caricaturas del personaje actual, de nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, pero en la comedia de la vida, la comedia humana. Pero en Menefrego yo los trato ya con el problema del medio ambiente, pero siguen teniendo mucho que ver con la parte cómica. Yo la parte cómica esa la empecé a hacer en los años 90, justamente porque eh, tenía necesidad de vivir de mi arte, porque la bohemia es muy linda, pero si no tenés para vivir mínimamente correctamente, se hace muy difícil. Eh, yo pienso que todos los artistas queremos vender nuestra obra. Yo empecé a hacer ese tipo de obra porque vi que tenía mucha repercusión. Yo en realidad hice un salón acá en París que se hacía en esos años, que vos alquilabas una superficie, un salón enorme,
que era un salón de decoración, ¿no? Pero había una parte que se dedicaba al objeto artístico. Y bueno, yo vi ahí que había posibilidades de vender cosas relacionadas con el arte, pero yo mis cosas, los desafinados, Menefre, todo eso, no lo podía vender ahí. Ni era mi intención de venderlo ahí tampoco, pero yo vi que había otro camino que podía utilizar. Y como a mí me gustaba también los cómics, tengo una gran colección de cómics, cómics, en realidad me gusta la novela gráfica, no el cómic de los superhéroes. Soy un fanático de, lo- de la BD, de la historieta underground de americana, Cramp, tantos otros. El Eternauta también lo tengo desde hace años. Entonces empecé a exponer en ese lugar eh, personajes. Digo, bueno, yo tengo que hacer coches, porque a mí, yo de coches no entiendo nada, no me gusta, no sé nada del nombre de coches, pero me gusta la forma, el diseño de los coches. Pero no sé lo que es una biela, no sé cómo anda un motor. Y entonces comencé a hacer coches, sobre todo de los años 50, 60, y le metía personajes de nuestra comedia humana. Empecé porque en esa época también me atraía en esa parte de mi producción, por ejemplo, Norman Rockwell, que es un ilustrador americano, que hacía cosas muy interesantes, la chispa que tenía, porque eh, me gusta encontrar eso, que la gente eh, vea y piense lo que hay detrás. Y entonces empecé con un auto que era una familia que transportaba, un auto que transportaba a la familia de vacaciones, por ejemplo. Y luego seguí con distintos coches, agregándole personaje y tuvo un éxito inmediato. Entonces eso me dio lugar a poder vivir del arte con ese aspecto sin renunciar al otro aspecto que era también lo que a mí más me gustaba, pero que no me daba de vivir. Entonces yo hice la concesión de hacer las obras del Comic Art, que me encanta hacerlas, pero sin dejar de hacer lo otro paralelamente. Eh, bueno, y así seguí y sigo hasta el día de hoy haciendo ese tipo de obras. En 2019 empezaste a trabajar con el cambio climático y en la serie que denominaste Menefrego. Contanos un poco de ese proyecto y cómo desarrollaste la producción. No, bueno, ese proyecto Menefrego, bueno, vino por la preocupación que tenemos todos por el medio ambiente, principalmente. La primera que hice fue sobre el problema de los plásticos que contaminan los mares, ¿no? Entonces se me ocurrió poner botellas en una piscina y alguien impávido que las miraba diciendo, ¿qué es esto? Pero menefregos, como decimos nosotros, me importa un pito. Y es frente al menefreguismo que tenemos todos nosotros, sí, todos, sí, sí, qué bárbaro, pero no hacemos nada, me incluyo, ¿eh? O sea, yo lo único que hago es mostrar la realidad de lo que nosotros somos y como con los desastres ecológicos como puede hacer las mareas negras el hundimiento de los buques como el Exxon Valdez, después otros barcos, los barcos que han encallado y que se han roto y que han expandido petróleo por todos lados. Y se me ocurrió entonces hacer como si fuera una tabla de ping-pong, que hice una mesa con un borde que la llené de algo que parece petróleo, pero en realidad es aceite comestible teñido de negro, y donde puse un personaje que dormía la siesta en ¿cómo se llama? Esos flotadores, en un colchón de agua, eh, que estaba durmiendo la siesta, que le importaba tres pitos lo que pasaba alrededor, con lleno de botellas y de pájaros, animales, con peces también llenos de mazut, como es de petróleo. Y
es también el menefrego, me importa tres pitos, mostrando lo que realmente nosotros en general hacemos frente a las catástrofes ecológicas. Y ya sea bueno, como digo, eso y también con la sequía, trabajé sobre la sequía, sobre hay lagos en Chile y en Argentina también, que se han secado completamente. El lago Aculeo, creo que se llama, cerca de Santiago, es un lago que hasta fines del siglo pasado, ahora hasta principios del año 2000, hacían surf, la gente bueno, hay fotos, la gente se bañaba, y ahora está seco hace más de 20 años, partida la tierra. Entonces, hice una persona tomando sol en ese lago, en la tierra seca. O sea, menefrego de bueno, y así, y puedo seguir, puede ¿Qué haber. percepciona el espectador esa obra? Porque es como que te enfrenta directamente con eso que no nos está importando, pero que está sucediendo. ¿Tuviste oportunidad de ver esas reacciones? La ¿Siguen, reacción de la siguen el menefrego o hay alguna cosa ahí que moviliza? no pretendo ni voy a cambiar el mundo, ni no pretendo cambiarlo, simplemente es una yo lo hago constataciones nada más, eso es lo que ocurre, lo que veo a mi alrededor. Lamentablemente nosotros los artistas no creo que podamos cambiar el mundo, podemos hacer reflexionar algunos, pero no creo que seamos la mayoría, desgraciadamente. Pero la reacción sobre todo de la gente era cuando veía el back, la mesa de petróleo que la presenté en Rosario, esa la presenté en la Facultad de Bellas Artes, que hicimos una muestra con los muchachos de la Gotera. La presenté y la reacción de la gente era que metían el dedo para ver si era petróleo y después se limpiaban en cualquier lado. Pero bueno, por lo menos van a tener el recuerdo de eso. Desde el principio de los 2000 empezaste a incorporar el video en tu producción, a veces como una obra que surge de tu obra escultórica, como es el caso de Falcón Verde de 2009, símbolo del terrorismo de Estado, que nos recuerda a la dictadura militar y forma parte de la colección del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires, y Basta de 2017, que es una instalación que habla de la eutanasia, y a veces creándola directamente como obra video, como en Proceso de destrucción de la clase media, donde se ven dos roedores que van comiendo los personajes. ¿Qué te llevó a incorporar este recurso en tu obra? Bueno, en realidad, sí, yo lo que primero hice fue esa que ya te había hablado de proceso de destrucción de la clase media. Eh, la hice porque quería ver qué sucedía, porque podía haber hecho nada más que la escultura de una familia tipo, digamos, que se la empezaban a comer los ratones con una escultura con ratones que se lo comían y listo. Pero como yo trabajaba el papel maché, digo, pero si yo lo hago en papel maché, se la van a comer. Y efectivamente, fui y compré 2 ratas acá ven animales, con la condición de que me las pudieran aceptar después en la misma casa, y las puse a las ratas durante un mes, las sacaba y las ponía 1 hora por día ahí, y venían y empezaban a griñotear las cabezas y todo, y me pareció mucho mejor filmarlo a eso, pero como toda obra que yo hago, si sigue en el taller, yo la voy a transformar. Hasta que una obra no sale de acá, no puedo decir que está terminada. Hay obras que yo empecé hace 30 años y tengo acá, la voy a agarrar, no, acá. Bueno, y con ese proceso de destrucción, yo le había hecho nada más que ese video así, y luego se me ocurrió reducirlo porque era un poco largo y ponerle en el año 2017, 2018, cuando volví a presentar en una muestra que se hizo en OSDE, en Rosario, le agregué en ese momento un audio con la jura de todos los presidentes
indefectiblemente todos pasaron, hasta en ese momento, que era, creo que estaba Macri en ese momento. Y le fui agregando, porque si no hubiera agregado todo el que siguió también. Bueno, haciendo ver como que todos juran por el honor y por la patria, de que van a respetar y que van a hacer, y bueno, finalmente las ratas se siguen comiendo y destruyendo la clase media. Se me ocurrió eso. Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados, estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, desempeñar con lealtad y observar el cargo de presidente y hacer de la Nación, observar con fidelidad la Constitución de la Nación de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Si Dios yo no lo hiciere, y la que patria Dios me lo demande. y la patria me lo demanden. Pero los otros videos que hice, no lo hice yo, sino que en realidad es un cineasta amigo, Arturo Mariño, que trabaja en videos, hace muy buenos videos, y entonces juntos, él los hizo él, por supuesto, yo puse la obra, y hizo unos buenos videos sobre todo me gusta mucho el de Basta, donde se ve muy bien, pero es una obra video compartida. El primero, en cambio, el primero es mío, pero yo no soy un video artista. Hice eso, nada más, nada más. Lo tengo como un recurso, no asigo, porque ya te digo, solamente 3, pero es muy interesante, muy interesante. Bueno, a mí, el que más me gusta es Viola, el que hace, no sé, un videasta que ya es bastante grande, que tiene Bill Viola, creo que hace unos videos espectaculares. El video arte es muy interesante y hay que saber hacerlo. Yo no lo sé hacer. Lo mío fue una experiencia nada más, y ya te digo, para los otros dos es el recurso del cineasta. Yo no soy cineasta, pero es un recurso del que puedo volver en cualquier momento. En el arte todo es válido, todo es válido. La típica editora de cultura y arte visual, en 2020 publica Forchino, un libro sobre tu obra en formato digital. Es un proyecto que se extiende a otros artistas rosarinos. Tu libro fue uno de los primeros en publicarse. Quisiéramos saber que nos cuentes tus impresiones sobre este proyecto y qué te pareció tu antológica. Me pareció algo fantástico. Fue una propuesta de Over Madrid, de Atípica Editora, que me pareció fantástico, porque de esa manera me obligó a recuperar todos mis trabajos, de poder ponerle un orden y ver mejor
lo que tenía, porque yo soy, bueno, no sé si verán, el taller es un desastre, yo soy un despelotado, pero él me hizo ordenar las cosas por serie, por años, y quedó un libro para mí, a mí me encantó todo lo que hace Atípica Editora, excelente. Inclusive ahora estamos trabajando en una nueva edición, una reedición del libro, de un ensayo crítico que hizo Elsa Flores Ballestero en la segunda muestra que hicimos de Desafinado. Hicimos Desafinado 1 en el año 85, Rubén Porte y Marcelo Castaño, y la rehicimos Desafinado 2 con nuevas obras, presentando las obras antiguas y nuevas obras. Y ahí en ese momento, en el 2002, si no me equivoco, 2001, 2002, porque lo hicimos también en Buenos Aires, lo repetimos en el Palais de Glass, Elsa Flores hizo un ensayo crítico muy bueno, se publicó un librito, pero la publicación muy mala, la calidad de la publicación, las fotos un desastre. Bueno, no había tampoco presupuesto para hacer nada mejor. Pero entonces, ahora, con la ayuda de Atípica Editora, estamos realizando la segunda edición de ese ensayo crítico con nuevas fotos. Justamente tuvimos que conseguir nuevas fotos de Rubén, que desgraciadamente no está más entre nosotros, pero con la ayuda de Hugo Cava y Ostera nos facilitaron fotos de Rubén, por suerte, que son muy buenas fotos, y nosotros agregamos fotos nuestras, y va a ser una muy buena edición que va a salir dentro de unos meses también en la misma editora. No, es una muy buena editora que está haciendo una cantidad de publicaciones de gente de Rosario especialmente. Pienso que se va a prolongar también por todo el país. Tiene futuro. Quería preguntarte sobre la obra que va a estar expuesta en la presentación del libro, que es de tu última producción. ¿Nos podías desarrollar un poco sobre la técnica de esa obra que va a estar expuesta en el museo, que están viendo en este momento? Bueno, sí, glifosato, porque es una obra que, bueno, pertenece a dos mundos míos, al de Menefrego y la mirada negada, porque tiene que ver con los dos. Y ahí trabajo el problema del cambio climático, ahí no está, pero está el problema de la ecología. O sea, el glifosato es ese producto hecho por Monsanto, el Roundup, que se fumiga en los campos para el cultivo del maíz, trigo, todos los productos transgénicos. Y en Argentina yo te estoy hablando de cuando le hice la obra, ahora no me puse a averiguar, pero más o menos 240.000 toneladas de glifosato por año. Es enorme, en Argentina nomás. Y eso, muy bien, hace que crezcan perfecto y sanitos los cereales, pero todo lo que está al lado va muerto, y eso, aparte, como se fumiga, se repan, y hay cánceres en los pueblos que viven cerca, de niños sobre todo. En Francia también está este problema. Francia es uno de los países donde más utiliza el glifosato. Inclusive Macron había dicho que al principio de su mandato que del 2025 basta, no se usaba más glifosato. Mentira, se sigue usando, no se aprobó nunca la ley, se sigue usando. Ahí el poder económico es terrible. Y bueno, yo hice entonces esa obra que habla sobre el problema de ese veneno, que por eso puse un niño sobre unos bidones de glifosato, que no son obviamente de glifosato, son unos bidones que compré, que no sé de qué eran, antes de cloro, creo que tenía, y les puse una etiqueta que hice yo en base a las etiquetas de Roundup y glifosato y Monsanto, que les pegué y puse arriba un niño, se ve que, no sé si se ve, pero
en realidad que tiene cáncer, o sea, está pelado y tiene una etiqueta de sanatorio con dice sección oncológica, y está comiendo un maíz transgénico. O sea, también puede pertenecer al menefrego, o sea, no sé qué pasa, no importa, yo sigo comiéndolo, pobre pibe, una criatura, pero la gente que lo rodea no le dice nada, que somos nosotros, y, y bueno, es para denunciar un poco ese tipo de cosas y hacernos tomar un poco de conciencia. No sé si lo lograré, pero no importa. Pienso que el mensaje es claro, es más que claro. Está arriba del bidón de glifosato. Hiciste una serie de trabajos con silicona muy realistas. ¿Nos podrías contar un poco de la técnica? Porque con esa técnica hice 2 o 3 nomás, que eso, porque en el papel maché lo hago de otra forma. Pero en lo que se ve la luz y lo que vos hablás es los personajes en silicona. Sí. Esos personajes en silicona en realidad están hechos primero en tierra, yo lo modelo en arcilla, al personaje. A esos personajes los hago, como te decía, en arcilla, y luego paso a un molde en silicona. Me tenés que seguir lo que te digo. Un molde en silicona, se abre el molde, la tierra se saca, queda el molde en silicona. A esa silicona, de hecho, lo cierro y le echo silicona también adentro, previo envaserinado de las partes del molde en silicona, para que no se me pegue la silicona. No sé si me seguís. Sí, sí. Pero bueno, ya cuando he hecho la silicona, que va a ser el personaje definitivo, es una silicona coloreada, con una base de carne ligera. Una vez que se saca, se abre el molde, me queda la cabeza, lo que haya hecho, en silicona también, que tiene el aspecto de la carne. Bueno, para todo esto, cuando yo trabajo la tierra, bueno, hay que trabajarla en un momento preciso, cuando ya tenemos el modelado. Han trabajado ustedes en arcilla, seguramente. Bueno, llega un momento en que la arcilla ya no está tan blandita ni está dura, pero podés hacerle texturas, rayarla, sacar, podés rayarla, Bueno, ahí es cuando hago todas las venas, podés hacerle los poros. Eso es hiperrealismo. Yo no hago hiperrealismo, pero en esa cabeza fui justamente a hacerme explicar todo eso. Tuve que hacer un curso con una persona en La Coruña, en A Coruña, en el norte de España, que que trabaja en efectos especiales, que había trabajado con Guillermo del Toro en el Laberinto del Fauno y había hecho todos los efectos especiales. Entonces, con él, él me enseñó, porque yo siempre, te vuelvo a repetir 1000 veces, me encanta lo que es los materiales, pero quería investigar cómo se hacía, yo no sabía cómo pintan la silicona, sí está hecho en silicona, pero cómo hace Ron Mueck para hacer ese tipo de personaje. Era porque me interesaba, no es porque me interese el hiperrealismo, me interesa saber cómo lo hace. Por eso entonces hice el personaje, y cuando aprendí la técnica, que una vez que se aprende, decía, era así, no es difícil. Es más o menos claro, hay que tener un poco de mano, pero no es nada de otro mundo. Y entonces, como te vuelvo a retomar, una vez que tenés bien todas las venas, que queda toda la textura, los poros que querés hacerle a la cara, haces el molde en silicona, sacás la silicona, te sale la cabeza en silicona con una base de carne, tímida la base, pero ligera. A eso lo pintás con silicona también. Pues que ya no me puedes seguir porque te repito silicona 1000 veces, pero es que se mezclan óleos con silicona, con hexano, con distintos productos, y con esos productos y óleo, con la silicona coloreada, vas coloreando, tamponando, le puedes hacer las venas ya como no hay nada agarra la silicona, salvo la silicona, por eso tenés que pintar con silicona, arriba de silicona.
me seguís. Porque no podés pintar con óleo, con acuarela, con témpera arriba de la silicona. Ese era mi problema. Digo, ¿cómo haces? Claro, era simple, tenés que pintar con silicona arriba de la silicona. Pero bueno. Y con pinturas al alcohol. También tintas al alcohol, que acá venden unos productos fabulosos. Y con esas tintas al alcohol podés hacer las venitas de distintos colores y luego lo podés tamponar con una muñeca. Y vas trabajando, y va surgiendo, y va surgiendo, y va surgiendo, hasta que llega un momento que es espectacular, que sorprende a vos mismo. Que y también esa técnica la usan para hacer estos horribles bebé born, los bebés, esos recién nacidos en Sí, sí. silicona, justamente. Pero bueno, como técnica es espectacular. Pero ya te digo, yo no me gusta el hiperrealismo, pero lo hice ahí en eso porque me gusta así. Por ejemplo, el papel maché yo lo trabajo de otra forma, porque el papel maché, para que tenga un resultado cuasi similar, que no es el mismo, yo empecé a usar mis personajes en papel maché, los secaba en el hornito que tengo, un horno eléctrico común para hacer pizza. Pero lo sumerjo en cera caliente a la temperatura ideal que tiene que tener la misma del horno, a la que le pongo pigmentos también especiales. La cera va corriendo por los y me queda también por eso un aspecto de encarnación, pero otro método completamente distinto y no es hiperrealismo, y eso me gusta más. Y en este momento, en la actualidad, ¿estás desarrollando algún proyecto nuevo o continuando con uno de las series estas que estás trabajando? Sí, bueno, sí, por supuesto, creo que voy a seguir, estoy siguiendo con el asunto del empleo, sobre todo. Estoy haciendo un trabajito que, bueno, no quiero decir porque no me gusta hablar de las cosas que estoy haciendo porque siempre cambio y después, ¿cómo lo estaba diciendo? Pero siempre estoy en evolución. Aparte, bueno, ahora estoy haciendo mucha obra en bronce también. A mí me gustan mucho los materiales. Este es un nuevo material con el que no lo hago yo al bronce, no, obviamente. Pero mando a hacer las piezas en cera, o sea, bueno, ahora hay muchos métodos muy prácticos que uno puede discutir, pero son prácticos, como la impresora 3D. Yo puedo hacer una obra de 30 centímetros y la envío a un lugar donde la hacen a la medida que yo quiero. Puedo hacer, bueno, ahora hice un personaje que yo hice en 30 centímetros, me lo hicieron en 80, 90 centímetros. A ese lo mando a una fundición donde le hacen nuevamente el molde, porque grande lo hicieron en 3D, yo no tengo el molde de esa grande, y lo tiran en cera, y a eso lo hacen a la cera perdida. Pero son todos métodos nuevos que para hacerlo en otra medida es complicado. Antes usábamos el compás de 3 puntos que nos enseñó Aldo Rossi en la facultad, complicadísimo para mí, yo no lo usé nunca, pero era un compás de 3 puntos para reproducir figuras en volumen que se usaban en los renacimientos. Muy interesante, pero no es fácil de trabajar. En cambio ahora, con estos métodos, se puede aligerar la cosa y se pueden hacer cosas muy buenas, se puede usar para cosas buenas, para reproducir cosas que no sirven. En fin, hay que saber usarla. Te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con esta institución. El Museo Castañino, con sus más de 100 años, ha atravesado la vida de los ciudadanos, de los artistas, y cada uno de nosotros podríamos escribir una historia negativa o positiva, de influencia o de acompañamiento o no, desde el museo. ¿Cuál sería tu historia, tu relación personal con el museo, tu impresión? Mira, mi historia con el museo empezó hace mucho, porque mi papá me dijo un día, fue en el año 61, o sea, yo tenía, todavía no, ese año
tenía que cumplir los 9 años, pero no había cumplido, tenía 8 años todavía, y me dijo, mira, hay un concurso de pintura, dibujo en el parque. Vení, no querés, porque a mí me gustaba, yo ya dibujaba de chiquitito. Bueno, me llevó él a ese concurso de pintura y, bueno, no sé cómo tuve la suerte de ganarme el tercer premio en dibujo, tercer premio. Pero para mí fue algo espectacular. ¿Y dónde fui a recibir el premio? Al Museo Castañino. Y me dieron una medalla que conservo todavía, no sé si estará en los anales del Museo Castañino, pero fue en un concurso para niños del año 61, yo me acuerdo perfectamente, y el que me dio la medalla fue Sinopoli, padre, porque el padre de Pedrito fue director durante muchísimos años del Museo Castañino. Y ahí lo conocí al padre de Pedro, que se llamaba Pedro, creo también, no sé, no estoy seguro, pero era Sinopoli. Y bueno, me dio una medalla que decía, no sé si dice tercer premio, pero estaba mi nombre grabado, y me regaló una caja de óleo, era el premio. Una caja de óleo, la medalla, y yo toqué el cielo, que a mí haber ido al Museo Castañino y que me dio a los 8 años, me dio ese premio. Por eso, mi historia con el Museo Castañino empezó hace mucho, capaz que no sé si tendrán ahí en los anales del museo, los salones, no los salones. Sí, Los seguramente concursos. en el archivo conserva esa convocatoria, seguramente. Estoy seguro que fue en el año 61, porque la medalla dice el año 61, por eso, me acuerdo. Bueno, sí, no, tengo recuerdos muy lindos del museo. Y después, para colmo, bueno, tuve la suerte de participar a salones en el museo, de trabajar en el museo, de hacerme amigo de las ordenanzas, cuando trabajé ahí, pasé un año sobre todo con Rubén Echagüe, que nos hicimos muy amigos ahí en el museo. Fue un año fructífero para mí. Pero después lo dejé rápidamente para venirme a Francia. Así que el museo, y sigo yendo cada vez que voy, para colmo, ahora tengo la suerte de que se va a hacer una presentación, se hace la presentación de Atípica en el museo, y espero que se sigan haciendo muchas otras. Tu obra de una manera particular, entre el estupor y la comicidad, nos invita a reflexionar sobre la sociedad, sobre cuestiones que deberíamos modificar o transformar para hacer un mundo más solidario, más sustentable. Te agradecemos muchísimo la generosidad de concedernos esta entrevista. Pudimos espiar ese taller que vos decís que está desordenado y que nosotras vemos súper ordenado. Ahí vemos, estamos mientras vos charlas espiándote y bueno, y que nos permite compartir una charla con vos, esa mirada, pero también un poco de tu arte. Esperamos que el público también lo disfrute de esa manera. Te agradecemos mucho, nosotras y en nombre del equipo del Museo Castañino Más Macro, esta oportunidad. No, les agradezco a ustedes sobre todo la oportunidad justamente que me dan de poder hablar a Rosario, a la gente de Rosario, ciudad que amo, que vuelvo cuando puedo. Hace ahora 2 años que no voy, pero durante muchísimos años fui todos los años. Y bueno, el año que viene voy a volver y si se da y ustedes están ahí, voy a ir a visitarla. Ojalá. Gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.